de las aguas residuales. La clase pasada y según lo que nos plantea la plataforma estuvimos haciendo como una indagación de conocimientos previos, recordando qué es un caudal, cómo calcularlo, aprendiendo que en aguas residuales no solamente hablamos de caudales volumétricos, sino también másicos, entonces que perfectamente podemos llegar a tener unas dimensiones no en unidad de volumen sobre tiempo, que es un caudal, sino que pueden ser perfectamente kilogramos o unidades másicas sobre tiempo. Eso fue prácticamente lo que nos ocupó la clase pasada, que era solamente recordar cosas. Bueno, también aquí está el recorderis de que no solamente tenemos la fórmula volumétrica y la fórmula de velocidad por área transversal para calcular el volumen, sino que también habíamos visto que existen estructuras construidas para ello, como los vertederos, que les dimos su importancia en determinada clase, vimos estos tipos de vertederos y vimos las fórmulas. Entonces, cuando ustedes ven un vertedero, recuerden que va a estar sí o sí asociado a una fórmula y que seguramente ustedes van a tener que definir solamente una altura de entrada del agua y que con la fórmula que está estandarizada en el proceso, pues van a poder conocer el caudal, porque todos están diseñados para tal fin, son estructuras construidas para ello. Y les decía también que la otra forma de calcular el caudal, esta también es una estructura de cálculo de caudal, que es la canaleta Partial, que muchos me la mostraron en los videos de agua potable, entonces ya sé que la pudieron conocer y bien. Y les decía también que pues teóricamente también se puede estimar el caudal por métodos teóricos, a través de datos históricos y de datos regionales de cuánta puede ser la cantidad de agua que las personas consumen en una región, dependiendo si el clima es frío o cálido y las costumbres como tal. Y que a eso se le conoce como dotación neta o dotación de agua potable, que es el consumo per cápita, o sea, por persona día. Entonces, si esa cantidad de agua, de litros por persona día, lo multiplicamos por el número de personas de la población, pues vamos a tener la cantidad de agua que gasta toda la población al día. Si hacemos el factor de conversión para pasar es el día segundo, que por eso es que está bajo el 86.400, porque un día tiene 86.400 segundos, entonces tendremos la cantidad de agua que usa esa población en litros por segundo, que usa la población como agua potable. Y se ha definido históricamente que el factor de retorno, o sea, el agua residual que obviamente viene del agua que consumió la población, se estima entre 0.8 y 0.85, que quiere decir que entre el 80 y el 85% del agua que se consume o que se toma la población vuelve al alcantarillado. ¿Qué quiere decir eso? Que un 15 o 20% no regresa de pronto a ese alcantarillado, sino que se va a otro alcantarillado o se pierde en otros procesos. No va al alcantarillado, sino que va a otros lados. Entonces, a eso se refiere esta tasa de retorno o factor de retorno. ¿Qué sigue acá? Ya entrando en el mundo de las aguas residuales o vertimientos, hay diferencias muy importantes del agua residual o de cómo se trata el agua residual respecto a cómo se trata el agua potable. Y uno de esos factores fundamentales hace referencia a dónde va usted a depositar su agua residual. Eso marca qué tipo incluso de normativa le aplica. Así de grave es el asunto, porque el agua potable, pues sabemos que todo el agua potable, ¿dónde va a ir a dar? Al consumo de las personas, ¿cierto? Y por eso tenemos una normativa rígida y específica que dice, para que usted le mande el agua potable a las personas tiene que ir así, punto, con menos de 2 de turbidez, con tanto de ¿cuánto era? ¿Dónde está Mauricio? Con 0,3 de cloro residual, con, ¿qué otra característica importante? Menos de 500 de alcalinidad, menos de 300 de dureza. En fin, características así súper específicas.
En el agua residual capta esa agua que viene del uso que le dio las personas y después la dispone, la devuelve al entorno, ¿cierto? ¿A qué tipo de entorno puede devolverse el agua residual? A las quebradas, a los ríos, a los humedales, se infiltra en el suelo. Son muchos los sitios donde podemos devolverle a la naturaleza esa agua que contaminamos. Si son quebradas, miren el dibujito aquí tan gracioso. La quebrada con poquita agua, el río con medianita agua y el humedal pues repleto de agua, ¿no? Las quebradas son corrientes de agua que contienen un bajo caudal y que son afluentes o sea que llegan a fortalecer los ríos. Por lo general los ríos se vuelven más caudalosos porque antes tuvieron la entrada de muchas quebraditas, quebradas, pequeñas corrientes de hídricas con bajo caudal. Cuando usted vierte agua residual a una quebrada, es grave porque la cantidad de agua que tiene esa quebrada, pues por lo general si es poquita no va a tener la capacidad de dilución para su contaminante, ni mucho menos la capacidad de recuperación si usted contamina mucho. Entonces, si le da por ir a vertir agua a una quebrada, va a tener que hacer un tratamiento más exigente porque la contaminación que le recibe esa quebrada por la cantidad de agua que tiene no es tan alta. No es lo mismo cuando usted vierte a un río. Los ríos son corrientes hídricas superficiales que vienen de la unión de varias quebradas que reciben los drenajes de las ciudades, pero tienen muchísima más agua que una quebrada. Y si es un río sumamente caudaloso porque pasa por zonas montañosas, porque recorre relieves esos hermosos de nuestro país muy escarpados, pues son ríos que tienen alta capacidad de recuperación. El río, entre más caudaloso, entre más oxígeno disuelto logre captar del medio ambiente, logra depurarse, o sea, logra limpiarse prácticamente. Incluso hay pequeñas ciudades que no han necesitado construir, aunque todas deberían tener, pero no ha sido prioritario construir la planta de tratamiento de aguas residuales porque aguas abajo esos ríos pasan por zonas montañosas tan escarpadas y tan turbulentas que después de pasar por esa zona el río tiene una capacidad de recuperación no total, pero digamos entre comillas aceptable. Eso no quiere decir que esa ciudad se duerme en los laureles y nunca construya su planta, pero quiere decir que tiene un tiempo, digámoslo así. Lo que no pasa con de pronto el municipio, aunque sea pequeño, quiere botar sus aguas residuales a una quebrada. Ese municipio sí va a tener impactos inmediatos en olores, proliferación de vectores, en daño a cultivos. Entonces tiene que generar un vertimiento más puro, más, ay, pues no podemos hablar de pureza en agua residual, pero digamos que menos contaminado. Y muchísimo, muchísimo más grave es si a usted le da por tener un vertimiento cerca de un humedal, porque es que los humedales son ecosistemas de un valor natural y cultural, pero incalculable, porque los humedales, recuerden que se conocen como las fábricas de agua, o sea, son sitios donde el agua se acumula, se produce y desde allí surgen los más importantes ríos. Entonces usted dirá, bueno, están en lugares de pronto protegidos, a quién se le ocurre ir a hacer vertimientos a los humedales? Pues los hay. Hay humedales en riesgo porque les quieren pasar vías por la mitad, hay humedales en riesgo porque pusieron fábricas cerca, hay humedales en riesgo por ampliación de frontera agrícola, quieren tumbar los frailejones, hay humedales en riesgo porque hay gente que le parece bonito cortarse un pedazo de frailejón porque es suavecito y son plantas que retienen gran cantidad de agua pero que se demoran como un año creciendo 1 centímetro. Imagínense, y la gente, y la cultura, y las cosas derivadas como del comercio extractivo. Entonces, la conclusión es que no existe un parámetro para todo el mundo para decirle cómo deben quedar sus aguas residuales. Va a depender mucho, mucho de dónde quiere usted disponerlas, porque también es probable, y aunque aquí no lo dice, que usted quiera disponerlas sobre el suelo, como infiltración, que es muy común acá en Quindío. Creo que en esta ficha no tengo gente del Quindío, ¿cierto? Pero acá es muy común que las fincas e incluso las zonas residenciales dispongan en el suelo y,
si no hay un buen tratamiento de aguas residuales, cuando esa disposición se hace en el suelo, pues con el tiempo el suelo se colmata y se pudre, y es también sumamente grave. Bueno, ¿qué hemos visto? Pues esto ya lo saben, que el drenaje de las ciudades sale a raíz o a partir de o con la ayuda del alcantarillado, que incluso en el trimestre antepasado vimos el tipo de tubería, ¿no?, que podemos tener para alcantarillado, que empiezan con ductos pequeños, que son los que le sacan el agua residual de su casa, y luego se va componiendo la red cada vez con ductos más grandes. Entonces, llamadas redes principales, las más gruesas, más grandes, redes secundarias y redes domiciliarias, las que le sacan el agua de su casa. Otro asunto importante que define el tratamiento de las aguas residuales es el origen de las aguas residuales. Lo que quiero que les quede muy claro siempre y para toda la vida es que un tren de tratamiento, o sea, una secuencia de sistemas de tratamiento de agua residual, puede ser absolutamente distinto de una región a otra y de un proceso a otro. No siempre se van a encontrar ustedes lo mismo como veíamos en el agua potable, que mal o bien, después del pretratamiento, todos los procesos son iguales, ¿cierto? Acá no. Acá usted se puede encontrar cosas completamente distintas en cada planta de tratamiento que visite, porque no solamente depende qué tan exhaustivo es ese tratamiento, dependiendo de dónde va a disponer usted el agua, sino también del tipo de agua que llegó a la planta, porque llamamos aguas residuales a varios tipos de aguas. Entonces, aquí dice que ¿dónde está? ¿Dónde está el video? Bueno, el video está más adelante. Es que hay un video de los tipos de aguas residuales, entonces no quiero adelantarles, pero en términos generales hay unas aguas que salen, son de tipo domiciliario, o sea que salen de sus domicilios, donde tenemos aguas residuales en la casa, en el sanitario, en el lavamanos, en las duchas, en la cocina, en la lavadora, es donde sabemos que botamos agua, ¿cierto? Y esas son aguas que tienen características comunes, porque tienen cargas orgánicas altas, sobre todo las del sanitario, tienen presencia de grasa, las de la cocina, tienen presencia de tensoactivos o jabones, las de lo demás, jabones que pues cada vez son más comunes los jabones orgánicos, pero que igual tienen elementos químicos denominados tensoactivos, pero no son las únicas aguas residuales. También tenemos aguas residuales industriales, por ejemplo, creo que es el caso del sitio donde trabaja Junior. Entonces hay empresas que dentro de sus sistemas productivos utilizan agua, todas las empresas, y que por el hecho de utilizar agua, pues en algún momento la vierten, y esa agua tiene otras características. Esas empresas tienen que dividir sus aguas porque así como también van a tener sanitarios para su personal y van a tener de pronto cocina o van a tener aguas normales domiciliares, también es probable que tengan aguas de proceso que sean muy distintas a las domiciliares normales, porque pueden estar con restos de sustancias químicas o restos y elementos que no son iguales, y que vamos a ver que los tipos de tratamiento a veces sirven, o sea, hay tipos de tratamiento que sirven para aguas muy orgánicas y otros que no sirven para aguas orgánicas o que son más efectivos en aguas inorgánicas. Entonces a eso hace referencia a los tipos de agua. Bueno, acá es importante que ustedes revisen esta información y estas consultas que les da la plataforma con toda la calma. En este momento vamos a identificar 3 palabras básicas que ya no se les puede olvidar nunca más ahora que estamos hablando de aguas residuales. Cuando nosotros sacamos el agua contaminada y la mandamos a una disposición final, a eso se le conoce como vertimiento. Entonces, un vertimiento es cualquier descarga líquida de un residuo a un cuerpo de agua o al alcantarillado público. ¿Qué pasa?
Bueno, dos cosas. En primer lugar, que de ahora en adelante, cada que me hablen del agua residual que salió de algún lado, le van a decir vertimiento, ya no le van a decir el agua contaminada o el agua sucia, se llama vertimiento, así se llama. Entonces, esos vertimientos, si ustedes se dan cuenta, en las grandes ciudades, hay vertimientos que entran directamente al alcantarillado, que es lo que pasa con la mayoría de nuestras casas, ¿cierto? Pues ni nos enteramos de qué pasó con el agua residual, a menos que se dañe un tubo y empiece a oler feo. Entonces decimos, ups, se dañó el alcantarillado, pero ni nos importa. Y tiene una reglamentación, ya vamos a ver cuando veamos normativa, que tiene una reglamentación distinta a hacer su vertimiento del alcantarillado que hacerlo al suelo, que hacerlo a un río. Las casas rurales que están en zonas alejadas de los centros urbanos, donde no hay alcantarillado, porque hay centros poblados rurales que sí tienen alcantarillado, pero no todos en nuestro país, hay otros que no tienen alcantarillado. Entonces, cada casita tiene que solucionar su problema. Y ahí es donde vienen los permisos de vertimiento entre las corporaciones autónomas y la construcción de plantas de tratamiento de agua residual que ahora se llaman PETAR, o al menos esquemas de tratamiento de agua residual, o ESTAR, o ETAR. Eso es lo que denominamos un vertimiento. Y los vertimientos se caracterizan. Esta parte la van a ver con la 30, está viendo. Ustedes volvieron con Dianita Gaviria. Entonces, Dianita Gaviria les va a explicar cómo se analiza ese vertimiento, porque se le analizan cosas distintas a lo que le analizábamos al agua potable. Acá nos interesa la cantidad de contaminación que tiene, entonces me imagino ya les habrá hablado de la DBO, la de cubo, los sólidos, las grasas y aceites. Es lo que le vemos al vertimiento, es lo que le analizamos para saber qué tan sucio está. A ese tipo de análisis, pues ya sabemos que se le llama caracterización, la determinación de la cantidad y calidad de las aguas, ya sean potables o residuales, se conoce con la palabrita caracterización y se realiza como haciendo un muestreo que ustedes ya saben hacer, ¿cierto? Para aguas residuales, pues sabemos que los muestreos puntuales sirven muy poco, tenemos que hablar de aguas de muestreos compuestos por lo general. Eh, y esa caracterización tiene también una connotación distinta, incluso en los tipos de parámetros in situ que se toma, porque se acuerdan que para agua potable nosotros decíamos, es importantísimo la turbidez, y es importantísimo el cloro residual, y es importantísimo el pH. En aguas residuales, lo que tomamos todo el tiempo, bueno, pH sí, porque es muy fácil de tomar, y temperatura, porque a veces las empresas sacan esas aguas con más de 40 grados y afectan a los peces. Y en sitio podemos estar tomando oxígeno disuelto, por lo general. Si es un agua corriente, si es un agua residual, partimos del hecho que no tenga oxígeno disuelto, tal vez le tomemos conductividad. Pero hay una variación significativa respecto a lo que le tomamos al agua potable. Eso sí, definitivamente es claro que el tipo de, incluso hasta de elementos de protección personal cambia mucho, ¿no? ¿A qué le llamamos punto de descarga? El punto de descarga es exactamente el sitio en el cual el vertimiento o el agua residual contaminada cae o llega a su punto de disposición final. Ese es el punto de descarga. Aquí lo mencionan como uno de los elementos que se deben tener en cuenta en el momento de hablar de vertimientos, porque es aquel donde convergen una o varias redes de aguas residuales en un receptor. Bueno, hay una palabrita interesante aquí que se conoce como receptor. Algunos alcantarillados terminan en lo que se denomina en la red de alcantarillados como un receptor final. ¿Qué viene siendo un receptor final? Pues un tubo sumamente grande que recoge las redes principales de varios puntos de la ciudad. Entonces ese receptor o ese emisor final es el que finalmente lleva el agua hasta una sola descarga, que puede ser a un río por lo general, o a una quebrada, o a un humedal, que ojalá no, o directamente al suelo. ¿Qué más podemos
podemos decir de las aguas residuales? Las aguas residuales, pues veíamos la clase pasada en la inducción que les daba, pueden tener pueden generar diferentes problemáticas sumamente graves en la población. De pronto hay algunos tipos de contaminantes que generan enfermedades inmediatas, ¿cierto? El mal olor, la proliferación de los vectores, de bacterias, de microorganismos patógenos, infecciosos, pues puede hacer que rápidamente se genere un problema en la comunidad que haga evidente el daño que está haciendo el vertimiento. Pero también es posible, como en el ejemplo que les mostraba de la fábrica esta de Chiso en Japón, del problema de la población de Minamata, es que no se sabía. O sea, ellos empezaron a botar mercurio y al otro día nos enfermó la gente. Eso fueron pasando los años y fueron descubriendo los síntomas, primero en los gatos, luego en los niños, hasta que ya hubo una cosa de una magnitud impresionante que llevó a hacer una investigación y descubrieron a la empresa tan campante botando mercurio al agua. Entonces eso incluso puede estar pasando con muchos otros contaminantes que no hemos identificado. Yo les decía en la clase pasada, hay estudios de la universidad, incluso aquí en Colombia Tecnológica de Pereira, con los efectos que puede estar causando en el agua los restos de paracetamol, acetaminofén, ibuprofeno, que hay en grandísimas cantidades en el agua residual, porque pues como es lo único que nos da la EPS, ¿no? Le duela lo que le duela, usted de la EPS sale con acetaminofén, ibuprofeno y paracetamol. Entonces eso está, y otra cosa es que como las chicas ahora ya se cuidan y planifican, entonces también lo primero que hacen cuando apenas tienen la oportunidad, los médicos es ponerlas a planificar desde muy temprana edad, cosa que me parece sumamente importante para no incrementar la población indebidamente, pero ese uso también que se ha aumentado, incrementado tanto de pastillas anticonceptivas, también le ha dado una carga hormonal elevada a las aguas residuales. Ninguno de estos residuos se analiza en las plantas de tratamiento de agua potable. O sea, estas grandes ciudades que toman sus aguas de los grandes ríos en ningún momento analizan restos de antibióticos, restos de medicina, restos hormonales. Entonces las investigaciones están enfocándose en esto ni lo medimos, qué puede estar causando en la población y a qué plazo, porque no es como todo el tiempo. Acá está el resumen de lo que les contaba. A veces el agua residual se va al alcantarillado y desde el alcantarillado se vierte directamente a un río y eso puede tener un impacto en la salud pública o un impacto en el funcionamiento de las redes cuando va con demasiada contaminación o sedimentos o sólidos, porque es increíble que en el alcantarillado se encuentren tanta basura. Eso pues obviamente produce una contaminación que puede ser del suelo y en últimas del cuerpo hídrico. En ocasiones, bueno, aquí falta, me parece que le falta una parte a este sistema y es que a veces después del alcantarillado tiene una planta de tratamiento de agua que al menos mitiga el impacto de la contaminación. A veces el agua residual pues ni siquiera va al alcantarillado, entra directamente a una PETAR, planta de tratamiento de agua residual. Sí, las PETARes también generan impactos, aunque tratamos de minimizarlos, aunque vamos a darnos cuenta que hay algunos tipos de plantas como los aerobios son generan menos olores que los anaerobios. Una planta de tratamiento de agua residual va a generar olores, chicos. Es muy posible que en las cercanías de las PETAR pues existan proliferación de olores y a veces también de vectores, porque pues ahí es donde se trata el agua residual. Se han implementado en los últimos años muchos tratamientos como con aireación para tratar de mitigar eso, pero que va a oler feíto, va a oler feíto. Entonces, pretender que cerca de una PETAR no haya ningún impacto, pues es como complicado. Igual son impactos que se pueden controlar. A veces primero va a PETAR y luego el alcantarillado y luego el cuerpo de agua. A veces primero va al alcantarillado, aquí les faltó, y luego de recoger todo el agua en el alcantarillado va a una PETAR.
Lo interesante es que logremos tratar esa agua, que hagamos el esfuerzo, pues cuando nos toca a nosotros como personas naturales, no hacernos los locos con el permiso de vertimientos, cumplir con la reglamentación y tratar nuestras aguas residuales, porque si no lo hacemos tarde o temprano vamos a contaminar nuestro entorno y eso se devuelve para nosotros. Entonces, si vivimos en zona rural y tenemos cerca un río, y decimos, ay, pues es el río y ese río no hay problema, yo tampoco es que produzca tanta agua residual. Y fraudulentamente, como las corporaciones tampoco tienen ojos en todos lados y no pueden ir a revisar si usted tiene o no un sistema de tratamiento de agua residual, pues no lo construyó, no lo hizo y vive allí sin sistema y sin permiso y sin nada y se olvida porque es muy fácil olvidarse de algo que uno no ve, no le afecta directamente y a los 10, 15 años usted tiene su fuente hídrica absolutamente eutrofizada, contaminada, ya no tiene peces y ha generado un impacto que pudo haber evitado. Entonces, cuando usted es persona natural y tiene que cumplir, pues influye mucho la ética de las personas porque de alguna manera también es probable evadir la ley. Cuando se trata de entes municipales, a veces el problema es la gestión de los recursos, ¿no? Igual, como la plata del alcantarillado se entierra y no se la ve en obras visibles que al alcalde le den votos, entonces también es lo último que dejan. La recuperación de alcantarillado ya se da cuando el tubo se rompe, se hunde el piso y se daña el pavimento. Y es que se dan cuenta que existe el alcantarillado y ya le van sacando plática para renovar. Ah, bueno, aquí está el famoso video de los tipos de aguas residuales que vamos a ver ahora. Entonces, permítanme, comparto por acá para poder tener audio. ¿Qué hice yo? Ustedes están en quinto, ¿no? Si hay alguna pregunta, me cuenta. Ay, Dios mío. No tengo este video. Denme un minuto, lo paso porque aquí no tengo audio. Me toca pasárselos al otro computador. Permítanme. Quinto trimestre. Ya vamos superando ya hicimos la mitad del trimestre, chicos. Ahora sí. Tipos de aguas residuales. De acuerdo con la Resolución 0631 de 2015, artículo 2, se pueden diferenciar dos tipos de aguas residuales. Aguas residuales domésticas, ARD, son las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, y que corresponden a descargas de los retretes y servicios sanitarios, descargas de los sistemas de aseo personal, duchas y lavamanos, de las áreas de cocinas y cocinetas, de las posetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa. No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial. Para algunas determinaciones técnicas, las ARD se pueden subdividir en aguas negras y aguas grises. Las primeras, contempladas como aguas que transportan heces y orina provenientes del inodoro, y la segunda, aguas jabonosas que pueden contener grasas, también provenientes de la ducha, tina, lavamanos, lavaplatos, lavadero y lavadora. Aquí quiero hacer una pausa porque no les había hablado de las aguas grises. Entonces ustedes escucharán constantemente
aguas negras, que es otra forma de llamarle a las aguas residuales, pero también existen las aguas grises y ojo que en Colombia tenemos otra clasificación por allá al suroriente del país que se llaman las aguas oscuras. Entonces, aguas negras, aguas residuales contaminadas provenientes ya sea de la industria o de la parte doméstica, pero que están contaminadas. Junior, ¿tiene alguna inquietud o un comentario? ¿O se le abrió el micrófono? Porque no le escucho. Bueno, me cuentan si Junior dice algo y es que yo no lo oigo. Las aguas grises son aguas que, digamos, solamente están contaminadas como con sustancias jabonosas. Sí tienen materia orgánica, pero no en el grado o la cantidad que puede generar un sanitario. Entonces, las aguas grises de su casa, ¿cuáles son? Las del lavamanos. Usted en el lavamanos, el mugre de las manos y el jabón, ¿cierto? La ducha, la lavadora. Esas son aguas grises que en algunas edificaciones y en algunas casas ya se están separando para no mandarlas a la planta de tratamiento de agua residual. Con las plantas de tratamiento de agua residual pasa una cosa muy particular y es que es más fácil descontaminar el agua cuando viene muy sucia. O sea, cuando usted tiene el agua contaminada súper concentrada, así vuelta a nada, esa es más fácil de tratar que si usted la lleva diluida. Entonces las aguas grises, como se mezclan con las aguas negras, diluyen los contaminantes orgánicos y se requiere para eso una planta más grande y va a resultar de menor eficiencia. Entonces, entre más concentrada tenga usted el agua sucia, es mejor. Clasificación entonces hasta ahí, aguas negras, aguas grises. Pero les quiero presentar, porque en Colombia existen también las aguas oscuras. Y las aguas oscuras, bueno, acá no tengo compañeritos por allá del Amazonas, pero es muy común el término en Amazonas, la Orinoquía colombiana, bichada, por el paso del río Amazonas. Resulta que el río Amazonas atraviesa nuestra región inundando grandes zonas selváticas y las raíces de los árboles están cargados de sustancias denominadas taninos. Esos taninos le dan una coloración negruzca, oscura a las aguas. Y no quiere decir que sea contaminación o que estén pues vueltas nada, porque no son aguas que tienen un olor putrefacto ni mucho menos, pero son negras. Cuando usted vea una de esas hermosas fotografías que vemos del río Amazonas que se lo ve azul, es porque el agua refleja el azul del cielo, pero el agua del río Amazonas es negra y es negra oscura por la cantidad de taninos que conlleva. Entonces, acá en Colombia, aunque no lo analizan en todos los documentos, si usted pasea o le toca ir a trabajar por ese tipo de zonas, se va a encontrar con las aguas oscuras. Eso les quería decir. Junior, ¿tiene algo que contarme? Que veo que tiene el micrófono abierto. ¿O se le quedó abierto? Yo creo que se le quedó abierto. Entonces, vamos, mejor dicho, se lo voy a cerrar. Y sigamos con el video. Residuales no domésticas, ARND, son las procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas, ARD, también conocidas como aguas residuales industriales. Allí hay otra clasificación interesante y es listo, aguas residuales industriales o no domésticas, pero quiero que le pongan especial cuidado a esa sigla que está acá arriba en la parte de arriba del video, donde dice ARND. Eso suena como tan raro, pero cuando veamos normativa se van a dar cuenta que allí es donde tenemos la diferenciación de qué nos pide el decreto remover de unas aguas y de las otras. Y de hecho, la normativa está clasificada por el tipo de industrias, porque pues antes trabajábamos con una normativa súper vieja, que no hacía mayor distinción. Y después se dieron cuenta que no le podían pedir a todos lo mismo. ¿Por qué? Imagínense,
Un comercio, el comercio también está dentro de lo que se denominan aguas residuales no domésticas. Y un comercio puede ser una lavandería de ropa, así total, pero es comercial y por lo tanto sus aguas son industriales y requieren un sistema de tratamiento aparte, especial. No pueden irse con las aguas domésticas y tirarse al alcantarillado. Entonces imagínense lo que es el agua residual de una lavandería. Entonces sí que llega la ropa súper sucia y se gasta bastante agua, pero esas son aguas grises, no va a tener una contaminación importante a menos que de pronto se esté utilizando algún detergente inorgánico y que sea contaminante o que le aumente la cantidad de sulfatos al agua. Es probable, ¿cierto? Pero vamos a tener como ese tipo de cosas y es fácil que con un sistema de tratamiento, una remoción, pues el agua quede medianamente tratada. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las aguas residuales de un relleno sanitario? ¿Se acuerdan que los rellenos sanitarios son los sitios donde los municipios llevan toda la basura, la entierran y la compactan? Y como no separamos los residuos y va lo orgánico con lo inorgánico y con las pilas y con todo, esa vaina se revuelve allá dentro de la tierra y como es un proceso inorgánico de esos que vamos a ver bastante en este trimestre, pues empiezan a generar gases, se empiezan a generar sustancias que pueden llegar a ser altamente contaminantes, no solamente los gases, sino los lixiviados, como cuando usted levanta la basura en su casa y se le genera un líquido que huele horrible, eso es el lixiviado, porque no separó lo orgánico de lo inorgánico y lo revolvió, ese es el lixiviado. Entonces, no solamente el gas que puede producir explosiones, por eso fue que me acordé, sino el lixiviado es de los vertimientos más complejos de tratar que tiene el universo, que tiene el mundo. Lixiviados, vinazas, que es el resultado de la producción de aguardiente, de alcohol, ¿qué otro está dentro de esa categoría? Esos dos que recuerdo son de los más complejos de tratar por las altas cargas contaminantes. Entonces, si usted tiene un agua de lavandería con una DBO de cubo, que son los parámetros a medir en agua residual, digamos que le sale de, qué sé yo, 600 y lo reduce a 200, pues está bien, ¿cierto? Ojalá lo redujera hasta 50 y es medianamente aceptable. Y digamos que eso correspondió a un 90% de remoción. Que es justo lo que vamos a ver ahora más tarde, las cargas contaminantes. Entonces, perfecto. O sea, el 50 o el 60% de remoción le dio a esa empresa para cumplir con que el río en el que va a depositar, pues no se contamine tanto. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un relleno sanitario? ¿Qué pasa si esa DBO no es de 300 o 600, sino que es de 60.000 o de 180.000? Que usted remueve el 50% de eso y le van a seguir quedando 90.000 partes por millón de contaminación. Y eso sigue siendo demasiado contaminante. Entonces, por eso es que la normativa dividió o clasificó. Listo, vamos a la misma cama. Pero aguas residuales no domésticas depende si es un comercio y qué tipo de comercio, depende si es una industria, qué tipo de industria. Entonces, cuando veamos la normativa se van a dar cuenta que están más o menos clasificadas todas las industrias habidas y por haber para que seamos capaces de identificar cuál es el requerimiento que se pide en cada una. Bueno, dicho esto, y dejando claro entonces que tenemos aguas residuales domésticas, de las domésticas negras, grises, oscuras acá en Colombia, que también pueden ser aguas residuales industriales o no domésticas. Pasemos ahora a identificar los tipos de descarga. Es que miren que las aguas residuales tienen muchas diferencias en cuanto al agua potable. Las aguas residuales no siempre se descargan de la misma manera. Entonces miren por ejemplo este primer caso. Es un tipo de descarga que se denomina descarga periódica irregular. ¿Qué quiere decir periódica? Que siempre hay una descarga. El problema es que no es igual en todos los momentos del día. Entonces aquí dice, es aquella en la que el tiempo de las descargas son los mismos, pero los ciclos productivos varían. Entonces,
Pongamos el ejemplo del alcantarillado público. ¿Qué pasa con las cantidades de caudal que salen del agua residual? Si usted va a hacer un muestreo compuesto 24 horas, que es como se debe hacer en un vertimiento de aguas residuales municipales, se va a dar cuenta que en toda la noche casi no hay flujo de agua, ¿cierto? Porque serán muy pocas las personas que llegan de trabajar de noche y se bañan, pues otras personas que se levantan a medianoche al baño, pero no es el común de la población. Entonces, durante todas esas horas por ahí de 11 de la noche a 4 de la mañana es bajísimo el caudal, es constante, pero es bajísimo. Comienza a las 5 de la mañana y hasta las 7 el caudal se incrementa notoriamente, pero notoriamente es mucho, porque pues todos los niños que se levantan al colegio, los papás que se levantan a trabajar, todo el mundo o la mayoría, pues ahí sí, más del 90% de la población se levantará en ese momento. Entonces hay un gran flujo de agua. Luego nuevamente a media mañana casi que no hay flujo hasta el mediodía cuando las personas almuerzan y van al baño. Vuelve y se incrementa. O algunas llegan dependiendo de la temperatura del lugar donde estén y se bañan también. Entonces ahí está el arduo flujo. Y nuevamente se vuelve a incrementar en la noche por la cena o por el baño nocturno de niños y de personas que se bañan para irse a dormir. Entonces, miren, es una descarga regular, es una descarga continua, porque hay descarga durante todo el día, pero lo que no hay es una continuidad o una igualdad en las descargas, porque sí hay, pero son distintas en cada horario. Eso es un tipo de descarga. ¿En qué influye aquí con esto? Pues influye la forma de muestreo, ¿cierto? Que va a ser un muestreo obviamente compuesto, pero que va a depender mucho del caudal. Acuérdense que la muestra compuesta se toma dependiendo de la medición del caudal que nos dio. También existen las descargas que siguen siendo periódicas, pero son regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo sale la misma cantidad de agua. Entonces es aquella en la que el tiempo de descarga es el mismo y los ciclos productivos no varían. Esto se da mucho en empresas productivas, ya sea de alimentos, ya sean de productos químicos, mejor dicho, cualquier empresa que produzca algo y que necesite agua, pues obviamente para su producción. Los ciclos suelen estar tan organizados, digamos un Johnson Johnson, un Colgate-Palmolive, la mayoría de empresas. Están tan organizados sus ciclos que es probable, no es común, pero es probable que todo el tiempo salga la misma cantidad de agua y todo el tiempo esté saliendo la misma cantidad de agua y como con la misma característica. En este tipo de descargas que son tan escasas, tan distintas, tan difíciles de encontrar, podríamos estar hablando de muestreos compuestos, pero con la misma cantidad de agua cada vez que se tomen, ¿no? Entonces vamos a tomar muestreos cada hora y cada hora tomamos la misma cantidad de agua como muestra porque va a ser representativo, porque el caudal va a ser siempre igual. Acá en la anterior no podemos hacer eso, aquí tenemos que tomar más poquito, en la segunda más, en la tercera más poquito que en la primera y en la cuarta más que en la otra, dependiendo del caudal. También existen descargas completamente irregulares. O sea, no hay un tiempo de descarga y la producción no es constante, entonces en cualquier momento usted puede encontrar cualquier cosa. Porque los ciclos de producción, o sea, no todo el tiempo producen lo mismo. Pasa en algunas empresas que, digamos, hoy vamos a producir en un Johnson, ¿no? Hoy vamos a producir pañitos húmedos y esta semana se producen solo pañitos, pero la próxima se producen también toallas y, bueno, qué sé yo, me estoy inventando. Entonces son ciclos que no están regularizados y por lo tanto no hay una claridad de en qué momento va a ocurrir la descarga. Puede haber. Y hay otros donde la descarga es absolutamente continua, o sea, durante todo el tiempo, no en intervalos, sino todo el tiempo hay una cantidad de agua y es una cantidad de agua igual, no varía. Esto se asemeja más como a un río, ¿no? Como a una quebrada cuando no llueve, con un caudal más o menos fijo y que fluye todo el tiempo, más o menos con el mismo caudal.
Es como suena más como una corriente hídrica contaminada, si es el caso de un agua residual. Y estos son más las salidas de un sector productivo. Ya sabemos que la fuente receptora puede ser el alcantarillado o puede ser el cauce directo de un mar, un lago, un río, una quebrada. Los mares, no les había hablado de los mares, pero el mar también es uno de los receptores más usados en Colombia, porque por las mareas, el choque del agua que se produce en las mareas, el mar tiene una gran cantidad de depuración, una excelente capacidad de depuración. Entonces se usan mucho en la costa, y los que están en la costa me contarán si han escuchado el término, los emisores submarinos. Entonces el vertimiento entra por una vaina que es una tubería que se entierra en la arena, en la costa, a determinada distancia de la orilla, donde los estudios han determinado pues, que el mar es capaz de depurar. Todo esto es viable. El mar es capaz de depurar una cantidad de contaminación. Los ríos son capaces de depurar, tienen capacidad de depuración y de dilución. El problema es que nos pasamos, chicos. El problema es que superamos ostensiblemente esa capacidad que tiene la naturaleza, y por eso es que tenemos problemas. Bueno, esta partecita es muy de Dianita Gaviria, pero pues aquí está el recorderis. Entonces acuérdense que caracterizar el agua residual no es lo mismo que caracterizar el agua potable. Tenemos otro tipo de parámetros que le medimos, la DBO y la DQO, ya lo verán con ella, es la cantidad de oxígeno que necesitamos para que el oxígeno, ustedes saben que lo que mata la materia orgánica, lo que oxida la materia orgánica dentro del agua es el oxígeno, y no es el oxígeno del H2O de la fórmula del agua, es el oxígeno disuelto. ¿Cómo se disuelve el oxígeno en el agua? Pues por los resaltos que tiene el agua, por las piedras que tiene el agua y generan un choque, por las cascadas que cuando cae el agua generan turbulencia, toda esa turbulencia que se ve en los ríos, esa característica como de espumita blanca, que no es espuma porque la espuma pues es contaminación por tensoactivo. Pero toda esa dinámica de burbujitas en el agua, eso es oxígeno disuelto que entra desde el ambiente al agua. Ese oxígeno, de la misma manera que entra, se puede escapar, ¿no? Entonces lo ideal es que entre al agua y ayude a depurar el agua. Eso es parte de lo que la quebrada o el río tiene como su capacidad de depuración, esa capacidad de resaltos, por eso es tan grave cuando, no sé si han visto en sus localidades que a veces les da por drenar los ríos, y drenar los ríos es que pasan una máquina y empiezan a levantar el manto del río, que dice que para que el agua corra más rápido, y que se llevan las piedras. Entonces, porque en esos resaltos a veces pues por el resalto hay inundaciones cuando se crece mucho, entonces van y le meten una máquina y aplanan el cauce del río. Es lo peor que pueden hacer porque le quitan su capacidad de depuración. Entonces el contaminante llega y nunca encuentra un resalto donde entre el oxígeno y se coma la materia orgánica. Entonces miren, la cantidad de oxígeno necesario para comerse toda esa carga biológica es la DBO. Pero si además de carga biológica hay carga química, o sea, hay componentes químicos, metales, todas esas sustancias que podemos utilizar en las aguas residuales no domésticas o industriales o comerciales o de servicios que también van a dar al agua, eso se llama DQO. Lo interesante es que la DQO abarca la DBO, pues si usted ya va a averiguar cuál es el oxígeno que necesita para quemar la carga química, también quema la biológica. Este es un análisis que se hace con digestión de ácidos. Imagínense, se pone a cocinar ácido sulfúrico, ácido crómico, hipercrómico, y esa es la forma de determinar cuánto oxígeno necesitaríamos para quemar el contaminante del agua residual. Entonces, ahí quema todo. La DQO siempre es más alta que la DBO. Y cuando es igual, pues quiere decir que no tuvo contaminación química. Otro parámetro muy importante que también lo estarán viendo con Dianita son los sólidos, porque evidentemente las aguas residuales cargan muchísimos sólidos. Entonces, desde los sólidos totales
hasta los sólidos. De esos sólidos totales hay unos sólidos, una fracción que es orgánica y otra fracción que es inorgánica. Entonces, sólidos totales fijos, sólidos totales volátiles. Le llamamos volátiles porque si los metemos en una mufla a 500 grados, pues todo lo que es orgánico se descompone, se volatiliza, se desaparece. Entonces, esos son, de esos sólidos totales, una fracción va a ser volátil, o sea, toda la parte orgánica. Y lo que quede después de haber quemado esa muestra a 500 grados, pues es lo que definitivamente es inorgánico. Entonces son los sólidos fijos. Por eso les va a hablar Dianis de sólidos fijos y sólidos volátiles dentro de los sólidos totales. Pero también existen sólidos que se quedan suspendidos y que es importante definirlos, y otros que se sedimentan, como los que están acá. Estos son parámetros muy importantes para diseño de las plantas, porque los que se sedimentan o que se van al fondo primero, pues uno trata de captarlos en los desarenadores, que ya vamos a ver son las primeras unidades que encontramos en el pretratamiento de agua residual, igual que en el agua potable, pero pues estos se llenan de sólidos más contaminados. Y los suspendidos son los que tenemos que eliminar a través de otro tipo de tratamiento, porque definitivamente pues al fondo no se van. Por otro lado están las grasas o aceites que casi no vemos en agua potable, pero que en agua residual sí están, porque como la mayoría no, pero un buen porcentaje de agua residual que nos llega a las plantas es de cocinas, y en las cocinas sí tenemos grasas. Y cuando no tenemos la precaución de evitar que las grasas con las que todavía algunas personas cocinan se vayan al agua a contaminarla, entonces ahí están las grasas y los aceites. Y lo que les decía, obviamente por acá hay más alto la temperatura y el pH, que es lo que más se mide. De hecho, creo que por ahí Junior me contó alguna vez, creo que él está en una planta de agua residual, ojalá esté por allí y luego me comente la clase, pero definitivamente ellos se la pasan, los operarios de planta se la pasan midiendo estas dos. Estas dos son como lo más importante. Lo demás se mide en laboratorio, pero pues es que sí es bien grave que la temperatura y el pH se les descoordine. Entonces, estas dos son como la turbidez y el cloro residual del agua potable. Estos son como... Yo tengo una pregunta. Cuéntame, Junior, qué bueno que estés por acá. Dime. Doctora, en la planta residuales industrial, donde se miden, se tiene que medir la de QO, sólido suspendido, pH, pero yo tengo una pregunta con la DBO. Ajá. La DBO no solamente se mide al tratamiento doméstico, o también se tiene que medir en tratamiento industrial de agua residual industrial, de pronto de aguas de proceso. Lo normal es que a las aguas industriales le midamos, o sea más importante la de QO que la de DBO, pero depende mucho de la planta, porque no todas las industrias son de lo mismo. Entonces, si estamos hablando de una industria que produzca sustancias químicas, los residuos que se van a generar van a ser químicos y por lo tanto la de QO es preponderante. Si es una planta... yo creería por lógica, de pronto yo veía la lógica, yo decía, la lógica es que este es un tratamiento físico-químico, no es un tratamiento biológico como tal. Eso sería esencial para el tratamiento doméstico, que sí es un tratamiento biológico. Eso era la lógica que yo veía, pero tenía esa duda siempre. Sí, porque Junior, como aquí nosotros no medimos DBO, medimos el DQO, sólido suspendido, pH y temperatura. Eso es lo que nosotros medimos aquí. Pero tiene mucha lógica. Cuéntame de qué es la planta donde trabajas, qué producen. Tú me habías dicho, ya me olvidé. La planta de proceso procesa mango, pulpa de mango. Y es pura carga orgánica lo que llega aquí a la planta. O sea, puro jugo, por decirlo así, puro jugo. Mira que es Si particular. quiere le muestro, bueno, ahora que estamos aquí, bueno, le voy a mostrar enseguida el agua del proceso. Pero voy a activar la cámara aquí. Porque es particular el caso, o sea, es una planta de alimentos. Las plantas de alimentos generan cargas orgánicas altas. Podría haberle servido un sistema de tratamiento biológico y estar midiendo DBO. Pero debe ser
porque las plantas todavía no vemos la imagen, porque las plantas no se diseñan porque sí, pues eso tiene un estudio preliminar, una caracterización del vertimiento. Seguramente. Es cierto. Todavía no veo, los demás ven la imagen de Junior. Sí, yo sí lo veo, profe. Hay como unos envases ahí. Espérate, no, espérate. Ahí ya veo. Sí, ahí sí ve. Sí, ahí sí veo que estás compartiendo la pantalla del celular. Bueno, eso es una prueba jarra que realizamos, dependiendo del agua que venía entrando en como tal. Esto que usted ve aquí es pura carga orgánica, pero es puro residuo de mango. Prácticamente jugo de mango, pero como ya viene residual, ya viene contaminado de soda, contaminado de productos químicos. Ya, es por eso. Y ajá, este es el formato que nosotros manejamos. Aquí tenemos la hora por cada hora, el caudal que manejamos, el pH que va entrando, los sólidos suspendidos que medimos, que van de entrada, y la temperatura. Aquí en la DQO la montamos por turno. Usted sabe que se lleva prácticamente 2 horas la DQO por montarla. ¿Cada cuánto tiempo más o menos la miden? La DQO, por turno. Por turno, por ejemplo, yo en turno duro 8 horas, el otro turno que viene la mide. O sea, se analiza prácticamente 3 veces al día, ¿cierto? Sí, señora. 3 veces en el día. Y bueno, este es el agua que entra aquí como al grano. Esa carga. ¿Sí la Junior, ¿y el sistema de tratamiento que tienen montado es físico-químico? ¿Qué tienen? Ya le explico. Tenemos un separador de sólidos. La separación de sólidos que tenemos con un depurador, que es en la tanquilla, ya en la parte de afuera, que es donde llega todo el agua del proceso. Y ahí tenemos unas bombas sumergibles, que son las que nos inyectan el agua a la planta, por sistema son mecánicas por sistema de flotador, nosotros le decimos acá por zapito, por decirlo así, son flotadores que activan la bomba. Ok. Llegan a estas cribas. Estas cribas es donde separan el sólido como más disuelto, más sólido, más pequeño. Como especie de un filtro, por decirlo así. El agua cae por ahí arriba y se cuela hacia abajo. Tiene una tolvita, que es donde sale por las tuberías. Ese tornillo, ¿qué hace? Con el fin de sacar los sólidos, los flecos. Sale por esta tubería y llega aquí. Que esta es el primer proceso como tal, ya después de separación de sólidos. Aquí nosotros le dosificamos soda para ajustar pH, porque esa agua viene muy ácida. Estas son las bombas de soda, la bomba del floculante y la bomba del coagulante. Bombas dosificadoras. Aquí este es unos sensores que miden el pH. Por ejemplo, ahora el pH está entrando en 10, está entrando muy alto, por eso no estamos dosificando soda. Y está saliendo en 6.94, casi 7. Ok. Ya después ahí pasa los DAF. De los DAF sale una tanquilla, que es la tanquilla esta que tenemos aquí. Viene de los DAF. Allá arriba tenemos los tanques mezcladores, mezcla rápida y mezcla lenta. Le inyectamos coagulante y floculante. Pasa los DAF, que le da el tiempo de reposo. Sale a la tanquilla. De la tanquilla pasa por estos filtros. Estos son unos filtros de arena, gravilla, arenilla. El tipo de material que tiene. Ya ahí nosotros le damos el vertimiento final. Después de los filtros, ya vertimiento final. Sí. Sí, señora. Ok. Bueno, espectacular. Gracias, Junior, porque nos acabas de hacer recorrido por una planta de tratamiento de agua residual de tipo físico-químico.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hicieron la caracterización del vertimiento, se dieron cuenta de algo muy lógico que dijo Junior, y es que el agua está cargada de muchas sustancias químicas que tienen un interés ambiental mayor que la misma carga orgánica. Por eso escogieron un tipo de tratamiento físico-químico, porque la floculación-coagulación, pues definitivamente va a ayudar a remover esas partículas industriales, esas partículas inorgánicas, al igual que las orgánicas, porque funciona para los dos, ¿no? Entonces ahí matan dos pájaros de un tiro, porque por el hecho de ser una fábrica de alimentos, si la caracterización les hubiera dado que las cargas son demasiado orgánicas y que la parte química es más bien baja, se pudieron haber ido por un sistema biológico. Y un sistema biológico, como su nombre lo indica, funciona con bacterias. Y las bacterias, pues obviamente se mueren cuando hay un pH, una cantidad de pH elevada o cuando hay presencia de sustancias químicas. Entonces, lo ideal para esta planta donde trabaja Junior era este tipo de tratamiento, pero vamos a ver a lo largo de estas clases que también hay otro montón de tipos de tratamiento distintos para cada tipo de agua. En conclusión, y de acuerdo a lo que me preguntabas, claro, para ustedes es más importante medir la DQO que la DBO, porque la DBO con esa carga química debe ser muy baja. O sea que en pocas palabras, todo depende del tratamiento del agua o del agua que esté tratando uno en la planta como tal. Exacto. Esa era la enseñanza que quería que quede clara de esta clase. El tren de tratamiento que se monta puede ser muy distinto. Puede ser que Mauricio dentro de la empresa donde él trabaja vea un sistema completamente diferente. Puede ser que Juliana, ahora que se vaya a ver una planta de tratamiento de agua residual acá en un municipio, vea dos cosas, vea unas rejillas y vea un reactor. Y ya, se acabó. Y ese reactor es un reactor biológico y eso era lo suficiente, lo que se necesitaba. Y no vea nada más. Entonces el tipo de tratamiento puede llegar a ser bien distinto, dependiendo del tipo de agua que entre y dependiendo de a dónde usted la va a descolar. ¿Dónde descolan ustedes? ¿A dónde va a dar ese vertimiento, Henry? Hacia una dársena que tenemos aquí, o sea, como una oreja del río, por decirlo así. O sea, porque aquí entra el agua, pero no sale. Aquí mismo nosotros hacemos el proceso. Aquí nosotros vertimos y más adelantico está la captación de la potable. ¿Primero está el vertimiento y luego la captación de la potable o primero la captación? Bueno, no, primero está la captación, obvio. Primero está la captación que viene más cerca como de la entrada de la orejita esta que tenemos aquí, porque este es como un lago, por decirlo así. Porque aquí entra el agua, pero no sale. Solamente se hace cambio como cuando llueve y eso, es que se genera más el agua. Pero aquí es la misma agua que nosotros vertimos. Normalmente la capta enseguida acueducto, la agua potable. Miren que eso que está diciendo Junior es sumamente importante. Hay muchos casos que después de un vertimiento de una industria o de un municipio hay una captación de agua potable. Y eso hace que a usted le exijan que su sistema de tratamiento sea muy específico. ¿Ustedes de pronto no desinfectan? ¿No les han exigido tratamiento terciario, cloración del agua residual? Hasta allá no. No, desinfectar no. Desinfectar no porque, bueno, como la potable allá tiene cloro residual, pero no desinfectamos. Lo que es que nada más soda, le inyectamos de soda, coagulante y floculante. Ok. En algunos casos, por eso le digo, cada sistema es distinto y no quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal, sino que es el apropiado para cada sitio. Entonces, hay muchos sitios
He visto muchas plantas que cuando tienen una bocatoma aguas abajo, les piden también hacer desinfección. Y esa desinfección no es igual que la del agua potable, porque en el agua potable nosotros desinfectamos para matar los microorganismos y dejar un cloro residual, ¿cierto? En el agua residual, pues es muy difícil que podamos dejar un cloro residual. Lo que hacemos con la cloración es tratar de bajar un poco la cantidad de bacterias que lleva esa agua. Es probable que la de ustedes no tenga tantas bacterias, como tiene más sustancias químicas que orgánicas, es probable que no haya sido necesario por eso, Junior. Pero cuando la carga orgánica es muy alta y la cantidad de bacterias muy alta, les exigen clorar para bajar la cantidad. O sea, si están botando 100.000 millones de coliformes, entonces bote solamente 50.000, algo así, pero en ningún momento o bueno, un millón, alcanzaríamos a dejarle un cloro residual al agua residual. Y si se están imaginando que es que el cloro con carga orgánica produce cloramidas y trialometanos, sí, evidentemente sí, los produce. Pero como es agua residual y se supone que el vertimiento, la normativa exige que se haga determinada distancia de una bocatoma, entonces, esos trialometanos y esas cloramidas, acuérdense que las cloramidas son malas, pero a la larga ayudan a desinfectar, o sea, potencian el poder del cloro. Entonces, con el tiempo, tanto cloraminas como trialometanos se eliminan, así como el oxígeno, se van del agua, se desintegran. Entonces, el agua residual alcanza a tener ese tiempo de reposo para desintegrar cloraminas y trialometanos, entonces no es tan grave que se produzcan porque no hay forma de que inmediatamente alguna población se la tome, a menos que sí, ¿no? Ahí sí habría un problema grave. O sea, si hay una población captando el agua inmediatamente después de que usted cloró un agua residual, sí es muy probable que estén entrando allá cloraminas y trialometanos, si la están consumiendo directamente. O sea, es muy difícil que esos contaminantes alcancen a afectar gravemente una población. Por eso es que se pide en algunos casos que sí se clore a pesar de la formación de estas cloraminas. Entonces, por eso, y por eso también no en todas las plantas se analizan los mismos parámetros. Mire que de estos, para el Junior es más importante la de QO, los sólidos que me dijo, sedimentables o suspendidos. La temperatura. Sólido suspendido. Sólidos suspendidos, la temperatura y Sí, el de pH. igual forma, usted sabe que es sólido disuelto, que decía uno, es como el proceso lo valdrá el filtro. Los filtros son los que hacen ese proceso. Exacto, por eso es que interesa tanto estos sólidos suspendidos, porque se le van a quedar en los filtros. Y también hay un tipo de sólidos, que creo que no les dije ahora rato, gracias por recordármelo, Junior, son los que se disuelven, o sea, esos sólidos que no se ven tan fácil, porque los suspendidos se alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, cuando usted los pasa por un filtro en laboratorio, los suspendidos pues se les van a quedar en el papel filtro y los filtrables se le van a quedar, o los disueltos más bien, se le van a pasar. También por los mismos métodos podemos determinar cantidad de sólidos suspendidos, cantidad de sólidos disueltos, y estos sedimentables sí son muy fáciles porque se los pone en un cono y se espera una hora y todo lo que se vaya para el fondo, eso se lo mide y ya, no tiene ciencia. Eso ya lo van a ver despacito con Dianita, que están juiciosos. Nosotros aquí en la planta hoy terminamos una caracterización que teníamos. Fueron 3 días de caracterización. Son compuestas, cada hora toman la muestra y la trasladan a un laboratorio, la horma. Ese es un muestreo compuesto. Sí, señora. Tenemos caracterización desde el martes, miércoles y jueves. Hoy terminamos la caracterización, esperemos con... El momento, bueno, ahí tenemos anotado lo que pH de ingreso. Teníamos de las dos, de la doméstica y de la industrial. Teníamos, bueno, empezaron a las 10, uno tuvo pH de 5.94 en entrada, 7.51 en salida, 5.99 de entrada, 7.58. Lo que pasa es que aquí el agua también en la industrial cambia mucho. Aquí a veces también llega un bache de soda, así como ahorita le mostré el pH ya está en 10.
es porque están haciendo ya el lavado en la planta, ya se acabó el proceso de producción como tal, están haciendo el lavado y desinfección de las máquinas allá en planta. Entonces la desinfectan con soda, le echan ácido peracético, le echan detergente, lo enjuagan con detergente, ¿sí me entiendes? Entonces toda esa agua viene acá y se mezcla también acá con toda esa agua que hay acá. Claro Entonces, que sí. entonces a veces también se ve que sube el pH, baja el pH y entra un pH de 4 y un pH de 10, de 11 hasta 12. Hasta 11 y pico he visto yo que ha entrado pH aquí. Imagínate la diferencia que pueden haber en pH dependiendo de lo que están haciendo en proceso. Eso era lo que les hablaba de los tipos de descargas. En ocasiones, y dependiendo de lo que esté pasando en planta, por ejemplo, puede ser este primero el caso de la planta de Junior, que en el primera hora de la mañana lo que es común en las plantas de alimentos es que se haga lavado de maquinaria al comienzo de la jornada y al final de la jornada. Entonces, en esos dos momentos se incrementa el flujo del agua, pero con una composición muy química, porque hay que desinfectar las marmitas, las tolvas, todo se desinfecta y se lava con mucha precaución, porque es que estamos hablando de alimentos, no podemos tener bacterias. Y se utilizan sustancias químicas fuertes. Entonces, a primera hora de la mañana y a primera hora y a última hora del turno, muy seguramente van a tener esos, o en el momento en que laven, pues. Y durante la jornada pueden haber descargas que dependen del tipo de proceso. Entonces, qué sé yo, me voy a inventar, que están haciendo la mezcla de los jugos y durante esa mezcla se utiliza, qué sé yo, agua de calentamiento en la marmita que luego toca desecharla. Entonces va a haber una salida de agua, pero muy seguramente con una composición muy distinta. Por eso es que a Junior le toca hacer muestreo compuesto cada hora. Tú estuviste en el proceso, ¿te diste cuenta qué cantidad de agua tomaban cada hora? ¿Tomaban cada vez la misma cantidad? ¿Tomaban cantidades distintas, Junior? Junior Pero trabaja. de la caracterización me está hablando. Sí, de la caracterización. No presté atención, pero sí vi de pronto en las muestras, que había unas muestras que llevaban más agua y otras muestras que llevaban menos, pero no le presté Eso, mucha atención. eso era lo que quería que te des cuenta. Entonces, lo que pasa es que con un muestreo compuesto se toma una cantidad de agua distinta dependiendo del caudal. Se compone, porque es compuesto, una sola para llevar al laboratorio, pero cada hora se puede estar tomando cantidades distintas. Entonces, muy probable, si tú le chismoseas ahí, si todavía no se acabó el proceso, si chismoseas cada hora cuánta agua toma, te vas a dar cuenta que están tomando una cantidad que depende de un cálculo del caudal. Lo que sí vi fue eso, que como la tomaban cada hora, yo pensé que se iban a llevar cada hora que se tomaba una muestra, pero no, a lo último sí venían y la mezclaban todas las muestras. Y se llevaban Sí. solo unos recipientes de eso. Exacto, la mezclan y se llevan solo un recipiente y cada hora toman un poquito, un poquito, un poquito. Entonces, si el laboratorio les pidió 4 litros de agua y van a tomar los 4 litros en 8 horas, entonces ya saben que más o menos cada hora van a tener que tomar como 500 mililitros, ¿cierto? Pero no son tan 500, eso depende la cantidad del caudal. Entonces, para eso hay unas fórmulas que las empresas muestreadoras sistematizan y que usted tiene la posibilidad de medir caudal. Allí tiene que haber un sistema preferiblemente automático, porque quien se pone a hacer cálculos se le pasa la hora volando y no alcanza a tomar la muestra. Entonces son sistemas automáticos de medición de caudal y usted mete el dato de caudal y la fórmula le da la cantidad de mililitros de muestra. Entonces le puede decir, en este momento tome 300 mililitros. Listo, mide pH, lo que le haya tocado medir in situ, y agarra sus 300 mililitros y va y los pone en el recipiente de 4 litros. A la otra hora salió muchísima agua y en la fórmula le dice tome 600 mililitros.
Entonces usted toma los 600 mililitros de muestra y va y los tira en el frasco de los 4 litros. Y así, hasta que complete, la fórmula le va a permitir, como usted le dijo que al final quería solamente 4 litros, entonces ella se regula. Por lo general es una fórmula en Excel que le pasan o ya sistematizada en una tablet, que usted solo mete el dato y dice, ah, bueno, en este momento me toca tomar 200, 300, 500, 600, pero al final de las 8 muestras tomé 4 litros y eso es lo que me llevó al laboratorio. Eso es lo que se hace en esos muestreos. Qué interesante. Acá sigue una temática que nuevamente vamos a tener que ver con matemáticas, que es la forma en que expresamos las concentraciones. Porque en aguas residuales hablamos no solamente de las concentraciones o las unidades de las concentraciones no cambian. Por lo general estamos hablando de miligramos sobre litro. Acuérdense que los miligramos sobre litro es lo mismo que decir partes por millón. En agua residual y en casi que todas las caracterizaciones de laboratorio hablamos de miligramos sobre litro. La DBO, miligramos sobre litro, la DQO, miligramos sobre litro, los sólidos, miligramos sobre litro, las grasas, miligramos sobre litro, solo el pH tiene unidades distintas, la temperatura también. Pero el resto todo es miligramos sobre litro. Pero ¿qué pasa con las concentraciones en las aguas residuales? Que la concentración sola no nos dice mucho, como en el agua potable. O sea, en el agua potable usted toma una porción del agua y le mide la turbidez y si está mayor que 2 está mal toda la cantidad de agua y punto, se acabó y ya se enloqueció, allá toca parar el proceso y toda la vaina. Lo mismo con el cloro, ¿cierto? Porque el agua potable tiene que ser uniforme. El agua residual, la concentración no nos dice mucho si no tenemos el caudal, porque en agua residual más importante que la concentración es la carga contaminante. La carga contaminante es, por lo tanto, la multiplicación de esa concentración. Yo creo que si alcanzamos a ver esa partecita. Yo sé que a esta hora están cansados porque ustedes trabajan, pero hagámosle 5 minuticos más. Vengan, yo conecto por acá mi tablerito, porque en aguas residuales vemos esta característica tan interesante que se denomina carga contaminante. Entonces, cuando ustedes trabajen o miren y demás que le pasa a Junior, que afortunadamente tenemos a alguien en el área aquí que nos cuente cosas, van a hablarle mucho de carga contaminante. Entonces, no solo de la concentración, sí, que la DBO tiene una concentración de tanto o cuánto, pero cuál es la carga contaminante que tiene el río cuando usted le metió esa concentración. Entonces, primero vamos a ver específicamente lo que es la carga contaminante. Permítanme, abrimos la pizarra por acá. Las cargas contaminantes se usan sobre todo para los análisis normativos. En la normatividad, que veremos la próxima clase normativa, especialmente las últimas resoluciones, vamos a ver que las unidades dentro de este tipo de... No se puede guardar. ¿Por qué? Porque hay un error técnico, dice. Vamos a ver que... ¿Qué pasa que no me deja? No me importa que no se pueda guardar porque estoy grabando la pantalla, pero no me deja abrir. Ahora abrámosla desde otro lado. Esas cargas contaminantes, la unidad cambia. Ya no vamos a hablar de miligramos sobre litro, sino que vamos a hablar de kilogramo. Chicos, ¿qué pasó con esto? Que no me funciona la whiteboard, entonces ¿a dónde escribo?
¿Dónde escribo si no me deja escribir en Word? No se puede guardar, puede ser un error temporal. Que no tengo una licencia. ¿Qué tal? Se había caído Sajuna, se nos había caído todo menos la Wi-Fi. Y si abrimos uno que ya está abierto. ¡Ay, fabuloso! Sí, ya, y me dejó escribir. Bueno, entonces, en estos últimos minutos de la clase vamos a entender y acordarnos perfectamente qué es una carga contaminante. ¿Que la vamos a utilizar para qué? Para entender la próxima clase de dónde viene toda la normativa que nos habla ya no de miligramos sobre litro, sino de concentración. La carga contaminante es la concentración por el caudal. Eso es a lo que le denominamos carga contaminante. La concentración, ¿en qué la medimos? En miligramos sobre litro. Y el caudal, pues si lo llegamos a medir, por ejemplo, en litros por segundo o en unidad de volumen sobre tiempo, que es por lo general lo que tenemos, nos va a dar se cancelan esta unidad de volumen, cualquiera que sea tenemos que cancelarla. Y aquí, como están las unidades, pues nos daría en miligramos, que es una unidad de masa sobre tiempo, ¿cierto? Miligramos sobre segundo. La carga contaminante se define como una unidad de masa sobre tiempo, pero entonces se la expresa no en miligramos sobre segundo, sino en kilogramos al día. Cuando ustedes vean una carga contaminante, la carga contaminante la van a ver como kilogramos día. Eso nunca bueno, no digamos nunca, pero digamos que no es común verlo en otras dimensiones, porque kilogramos día es de lo que hablan las resoluciones, kilogramos día es de lo que hablan los diseños. Entonces, ¿cómo calculamos cargas contaminantes? Digamos que en un río, ¿cómo es que hace uno aquí para escribir? No. Con estas letricas. Entonces, digamos que una quebrada, un río tiene un caudal de 90 litros por segundo. Pongámosle solo la S, litros por segundo. Si un vertimiento si recibe una contaminación de 60 miligramos por litro de DQO, ¿cuál es la carga contaminante? Entonces tenemos ¿qué tenemos aquí? Tenemos un río que va él muy campante con un caudal de 90 litros por segundo y de repente entra una concentración, vamos a hablar aquí solamente de la DQO que está entrando, que tiene una concentración de 60
60 miligramos por litro o partes por millón. Acuérdense que miligramos por litro y partes por millón es exactamente lo mismo. Entonces usted lo que sabe es que este río lleva 90 litros por segundo y que de repente le llegó a ese río una concentración de 60 miligramos por litro. ¿Cuál es la carga contaminante? Entonces ya sabemos que la carga contaminante es igual a la concentración por el caudal, pero tiene que expresarse en kilogramos al día. No se la aceptan en otra unidad. Entonces, usted dice, es muy sencillo, miren esto. Usted dice la carga es igual a 90 litros, perdón, la concentración, le estoy poniendo al revés. Dice, la concentración son 60 miligramos sobre litro de cubo, ¿cierto? Y el caudal son 90 litros sobre segundo. ¿Qué pasó aquí? Que litros se me va a cancelar con litros, pero en el numerador tengo miligramos y yo no quiero miligramos, tengo kilogramos. Entonces de una vez utilizo un factor de conversión y me acuerdo que un kilogramo acá arriba, un kilogramo tiene 1000 gramos y por lo tanto tiene 1.000.000 de miligramos. Pueden revisar el factor en internet. Un kilogramo tiene 1.000.000 de miligramos, se lo van a encontrar como 10 a la 6 miligramos. También puedo decir un kilogramo tiene 1000 gramos y luego pasar a un gramo que tiene 1000 miligramos. Si quieren lo hacemos así, que es lo que yo les he enseñado. Entonces yo puedo decir que, perdónenme la vida aquí, yo puedo decir que como aquí tengo miligramos y me quiero librar de miligramos, entonces yo me sé que un gramo tiene 1000 miligramos, porque esa sí me la sé, ¿cierto? Esa sí se acuerdan, ¿no? Un gramo tiene 1000 miligramos. Entonces aquí ya me voy librando de los miligramos. Uy, ¿qué pasó? Llega un momento en que el lápiz trata de enloquecer. Démosle atrás. No quiere. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que los miligramos se fueron con los miligramos y pues listo, porque ya tengo la respuesta en gramos, pero es que yo la quiero en kilogramos. Entonces aplico otro factor de conversión. Porque yo me acuerdo que la profe me dijo que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces ahí sí ya me libré de los gramos y tengo la respuesta en kilogramos. Por eso era que yo les decía que un kilogramo tiene 1000 y 1000, 1.000.000 de miligramos. Y quería hacer el factor de una vez, pero bueno. Ya tengo kilogramos arriba y eso es muy bueno. Pero ahora necesito abajo que queden días y yo tengo segundos. Entonces con lo que me acuerde. Yo me acuerdo que un minuto tiene 60 segundos, o me puedo acordar que una hora tiene 3600 segundos. Sirve más, ¿cierto? Para hacerlo más corto. Entonces acordémonos que una hora la pongo abajo para que los segundos que están abajo se cancelen con los de arriba. Una hora tiene 3600 segundos. Y así cancelo segundos y ya tengo kilogramos por hora, pero lo quiero por día. Y me acuerdo que un día lo pongo abajo para que las horas se cancelen, tiene 24 horas. Si ustedes multiplican 3600 por 24, les da 86.400, por eso es que se dice que un día tiene 86.400 segundos. Bueno, aquí cancelé horas y oh maravilla, ya tengo kilogramos arriba y días abajo. Y ya, eso es lo que necesito. Entonces, para tener este resultado de la carga,
multiplico todo lo que está arriba y divido entre todo lo que está abajo. Entonces ya no voy a poner unidades, solo voy a poner los números. 60 por 90 por 1 por 3600 por 24, que al final arriba son ¿qué? Kilogramos. Y la multiplicación de todo eso la voy a dividir entre 1000 por 1000. Mil por 1000, que es todo lo que está abajo, ¿cierto? Porque los demás son unos. Y me queda en día. Acuérdense que después de las 9:30 me tienen que revisar los cálculos porque a veces ya no me salen como son. No, mentiras, ahora estoy bien despierta porque tomé café. Dice así: 60 por 90 por 3600 por 24 me da 466 millones. Yo voy a escribir ese numerote para que ustedes se acuerden porque es el primer ejercicio que hacemos. 466.560.000 kilogramos. Dividido entre, cuando multiplico 1000 por 1000, me da 1 millón. Y esto siguen siendo kilogramos al día. Y esto me va a dar, dividir entre 1 millón, pues es correr la coma a la izquierda 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto me va a dar 466,56 kilogramos. ¿De qué eran? De DQO al día. Entonces, si ven que eso nos da como un mayor entendimiento de contaminación en aguas residuales, miren lo que es. Uno pensaría que una DQO de 60 es como baja. Me dirá Junior cuánto les da más o menos la DQO en el agua de ingreso. Claro que este es un agua de salida, ¿no? Pero 60 pues no es mayor cosa, la verdad, de DQO. Pero ya si lo pasamos a términos de carga contaminante, es que son 60 en cada litro. Si este río lleva 90 litros en un segundo, entonces imagínense que en todo el día hay casi 467 kilos de contaminación química que están pasando por ese río. ¿Sí se dan cuenta como de la dimensión de este cálculo? Son los kilos de contaminante al día que le estamos calculando a esas aguas. Entonces, cuando, por ejemplo, Junior y me tiene que hacer ese ejercicio y nos tiene que mostrar. Entonces, Junior se calcula una DQO en el agua de entrada a la planta. No sé, le da determinado valor. Y él debe saber también cuál es el caudal de agua que está entrando. Entonces, le podemos hacer la carga contaminante que lleva el agua de entrada a la planta. Carga contaminante en función de kilos de contaminación al día. Entonces, si le hacemos para DQO, entonces seguramente vamos a saber cuántos kilos de sustancias químicas se requiere se está generando en todo el día. Vamos a saber cuántos kilos de sólidos, ¿qué fue que nos contó que hacían? De sólidos suspendidos hay de sólidos, cuántos kilos de sólidos tiene el agua de entrada a la planta al día. Igual vamos a saber cuántos sólidos hay a la salida. Y ahí es que podemos saber cuánto se remueve, pero eso lo vamos a ver en otro lado. Entonces, para eso sirve la carga contaminante. Y es tan simple como multiplicar una concentración por un caudal. Pero lo único que tienen que tener en cuenta es llevar las unidades hasta que les dé kilogramos por día. Porque esto es lo que analiza la normativa. Ay, que a mí me gusta más en miligramos por segundo. No, lo siento, porque la normativa nos habla de kilogramos por día y pues eso es el parámetro en el que tenemos que medirlo, porque si yo mido en mangos y la norma mide en manzanas, pues no vamos a poder contaminar, no vamos a poder mirar o comparar cuál es el mismo rango de contaminación, ¿no? Para saber
Para poder comparar dos valores, pues tienen que tener el mismo apellido, la misma dimensión. Entonces, por eso es que la carga contaminante se expresa en kilogramos por día. Esa es la primera parte del cálculo contaminante. ¿Cuál es la segunda parte? Que la vamos a dejar para la próxima clase porque ya a última hora no me gusta dar estos temas que son matemáticos. Pero ¿cuál es la segunda parte? Por ejemplo, es muy común que yo tenga un río, ¿cierto? Vamos a tener el mismo río de los 90 litros por segundo. Pero no es que él lleva una contaminación de DQO directa de tanto, sino que le llega un vertimiento. Un vertimiento. Y que le llegue un vertimiento, ¿qué quiere decir? Pues que le está entrando una cantidad de agua contaminada. Entonces habíamos dicho que este caudal de agua llevaba, lo que él tenía era 60, dijimos, ¿no? 60 miligramos por litro de DQO. Y este era el río que teníamos y ya le calculamos la carga contaminante. Pero resulta que por aquí está entrando una empresa que le está generando un vertimiento a este río y esta empresa también tiene un caudal y tiene una carga. Entonces digamos que este caudal pues sea mucho más pequeño, sea apenas de 7 litros por segundo, pero lleva una contaminación de DQO de 600 miligramos sobre litro de DQO. La pregunta es, después de que recibe esto, ¿qué le pasa a esta agua? ¿Cómo queda? Porque obviamente no va a quedar igual, va a quedar contaminada, pero tampoco va a quedar en 600. Y no es tan fácil como decir 600 más 90, no le va a quedar en 690, porque es que la carga contaminante aquí es muy distinta a la carga contaminante acá. Y lo único que podemos sumar son cargas contaminantes. Entonces, esa es la segunda parte que vamos a ver cuando apenas arranquemos clase, la próxima clase, porque me imagino que están cansaditos ya. Preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Qué vimos hoy? Hagamos un recorderis. ¿Qué vimos hoy? Entendimos eso que me dijo Junior y me dejó muy contenta. Entendimos que los tipos de tratamiento de agua residual son distintos dependiendo del tipo de agua que me toque. A Junior le tocó un tipo de agua muy química y por eso le pusieron un sistema de tratamiento físico-químico. Es probable que a Juliana le toque un sistema de tratamiento muy biológico porque el agua que le tocó es absolutamente doméstica, no tiene casi químicos, la de QO es muy baja, entonces prácticamente es igual a la de BO, eso quiere decir que ni químicos tiene. Es probable que a Mauricio le toque un tipo de agua que es más factible, que por el sitio donde la va a poner, le toca un tratamiento aerobio, no anaerobio. Vean, se van a dar cuenta que hasta el clima del lugar influye para el tipo de tratamiento que le podemos meter, porque hay bacterias que funcionan mejor en clima más cálido. Entonces, cuando hablamos de la costa, hablamos del Quindío, hablamos de Cartago, hablamos del valle, qué bacano los sistemas de tratamiento biológicos, porque es que a las bacterias les encanta el clima caliente. Pero si vamos a hablar de la alta montaña, de Boyacá, de Nariño, de Bogotá, ¿nos toca abrigar esos lechos o nos toca buscar otro tipo de tratamiento porque las bacterias con el frío se mueren? Entonces, hay muchos factores que influyen en qué sistema de tratamiento yo debo elegir para montar una planta. Entonces, eso era lo más importante de esta clase, era entender eso. Ya vamos a ver qué tipos de tratamientos hay, pero es importante en primer lugar tener en cuenta en la cabecita que no se van a encontrar siempre con lo mismo. Pueden encontrarse con cualquier cosa y no quiere decir que esté mal un sistema de tratamiento, que la verdad absoluta es este otro. No, porque depende de muchos factores. Entonces, uno es el tipo del agua y otro es a dónde lo va a ir a botar. Porque lo que decía Junior, si aguas abajo hay una bocatoma, muy seguramente su sistema de tratamiento tiene que ser más estricto. De hecho, ellos están haciendo pretratamiento, sistema de tratamiento físico-químico que viene siendo primario y secundario. No hacen terciario porque no desinfectan, pero están filtrando incluso. Entonces es un sistema de tratamiento exigente, costoso.
Si vamos a una planta de un municipio chiquito, no, pues nunca van a encontrar un filtro en una planta de esas, un sedimentador si acaso. Entonces, son sistemas muy distintos. Si usted tiene una bocatoma después de que usted está haciendo el vertimiento, téngase que le van a meter toda la reglamentación del caso porque es muy grave que usted contamine y más abajo haya alguien tomándose esa agua. De eso depende. Que si va a infiltrar en terreno, va a depender de la capacidad de infiltración que tenga el terreno. O sea, hay muchas circunstancias que van a hacer que a usted es probable que usted no tenga dónde, o sea, le digan es que aquí no puede hacer vertimientos y le toca implementar una planta con recirculación en campo. O sea, hay cosas de cosas en el agua residual. Es un campo muy amplio, es un campo muy bonito de estudiar. Entonces, esa era la principal idea de esta clase. Y la otra es la forma en que llega el agua residual, que puede ser como en el caso de Junior, que es periódica pero no regular. O sea, sabemos que sale agua de lavado a tales horas, sabemos que sale agua de proceso a tales horas, sabemos que se vuelve a lavar a tales horas. La composición y la cantidad de agua en cada momento definitivamente va a ser distinta. Y va a ser distinto el caudal. Así como pueden haber procesos en los que todo el tiempo haya agua y todo el tiempo sea el mismo caudal. O que todo el tiempo haya agua, pero que todo el tiempo el caudal varíe. O que no se sepa cuándo va a salir agua y en qué caudal. Entonces, esa es otra circunstancia que no veíamos en agua potable. Esos son los dos conceptos básicos. Y el último que vimos, que se trata de las cargas contaminantes. Entonces, que la concentración en aguas residuales no nos dice mayor cosa. ¿Qué nos dice? Nos dice la carga contaminante. ¿Y de qué nos habla la carga contaminante? De los kilos, que es un concepto que sí tenemos muy en la cabeza, porque todos sabemos, todos hemos cargado un kilo, hemos dicho, uy, peso tantos kilos, o uy, estoy pasado o pasada tantos kilos, o uy, tengo que bajar tantos kilos. Ese es un término que tenemos en nuestro argot diario. ¿Cuántos kilos de ese contaminante se están generando al día? Es una forma muy clara de entender la magnitud de la contaminación. Entonces, cuando hablamos de, uy, 50 kilos al día, cuando hablamos de, uy, 1500 kilos al día, póngase a ver la diferencia. Preguntas, chicos, preguntas, inquietudes, dudas de esas tres cosas que vimos hoy tan importantes. Los dormí, los aburrí, no he escuchado a Mauricio hoy. No, hija, no sé, estoy cansado, hoy es jueves, esta es la hora, o sea, estoy colocando cuidado, pero la verdad es que me pregunta eso y estoy como gringo. Tengo que volver a escuchar la clase, pero estaba aquí pendiente. Bueno, sí, yo sé que a estas horas no es fácil, pero vuelvan a escuchar la clase. Si necesitan reforzar, la próxima clase arrancamos con esto, para que sea que a las 8 uno está como más despierto y hacemos ejercicios y vemos normativa. La próxima clase quiero que miremos dónde es que aplicamos este asunto de los kilogramos por día y qué nos dice la normativa, que es distinta. Ustedes ya se saben la de agua potable, ya saben que la 2115 es estricta y dice esto es así, punto. En aguas residuales van a ver que no hay un blanco y un negro, hay una interesante escala de grises que aplica a unas empresas y a otras, entonces ahí podremos ver la empresa de Junior en dónde está, en qué parte de la resolución es que le aplica, cómo se lee esa resolución, cómo se analiza de las 3.900 normas que hay de aguas residuales, vamos a analizar especialmente una. Pero bueno, eso es la próxima clase, entonces vengan con toda la disposición y los dejo descansar. Voy a parar ya la grabación si no hay inquietudes. Junior, de pronto, Juliana, ¿alguna pregunta? Juliana. No, profe. Juliana, no, profe, muchas gracias. Vea, no, usted no me ha hecho el ejercicio, niña, tiene que hacerme el ejercicio. Y Junior, sí, tienen que escuchar la clase pasada y hacerme el ejercicio porque no me lo han hecho. Háganle que cada uno... Se lo envía al WhatsApp en un cuaderno, uno así el lápiz y sí, se lo envía. Sí, hágalo en lápiz y me lo envía. Y ya está el link para subirlo a la plataforma, ¿no? Que de los afanes de la semana pasada lo había subido en una plataforma que no era.
se lo subí a otro grupo y quedaron locos ellos que qué ejercicio era que yo quería. Y yo decía a ustedes por qué me preguntan del link. Pero ya corregí, entonces ya está el link. Pero si quiere, mándemelo al WhatsApp, se lo reviso y luego lo revisa a plataforma. Ya tengo calificado el de Mauricio y el de, creo que fue David el que me lo envió, yo me olvidé. Pero los demás, vean la clase pasada y me hacen el ejercicio. Y los dejo ya descansar, váyanse a mimir, que tengan un feliz fin de semana. Feliz noche, compañeros, feliz noche, ingeniera, yo le pagué. Feliz noche para Hasta luego. Sí, muy bien, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, ya les paso la grabación apenas se genere. Bueno. Que se